David Casas presenta un programa de revista desde Tulsa para el mundo, Urbano, sin fronteras, a través de 104.9, 100.3 FM, Que Buena Tulsa, y 100.5 FM, Viva Radio. Así es, amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en Urbano sin Fronteras. Les agradecemos a nuestros amigos de Qué Buena Tulsa y Viva Radio por acompañarnos. Y en esta tarde de frío tenemos una plática muy calurosa, acompañados de Blanquita Zavala. Blanquita Zavala es una activista de la comunidad y el día de hoy nos tiene un set de invitados muy importantes. Blanquita, ¿qué tal? Así es, amigos que nos escuchan, bienvenidos a este programa. Aquí estamos en esta tarde y aquí en estos momentos les voy a presentar a los invitados del programa y muchas gracias a Urbanos Sin Fronteras y a la Qué Buena Tulsa también por permitirnos estar aquí en esta tarde. Vamos a darle la bienvenida a los diferentes candidatos que están postulándose para los diferentes distritos de las escuelas públicas de aquí de Tulsa, Oklahoma. Así que en estos momentos voy a cambiar y les voy a dar la bienvenida en inglés, ¿ok? We would like to welcome each one of you in this cold evening, and we thank you very much for agreeing to come over here. It's very important for our community to learn about who you are and where you stand in different aspects. But more than anything, we're very grateful that you are here, that you took time out of your busy schedule and your family to be here this evening. We're going to start with the introductions. Vamos a iniciar con nuestras presentaciones y adelante, por favor. Go ahead. I'm Sarah Smith. I'm running for school board, District 6. Soy Sarah Smith y estoy corriendo por el Distrito 6. Good evening, Calvin Moniz, and I'm running for Tulsa Public Schools, District 2. El Kyle está corriendo por el Distrito número 2. Good evening, everyone. I am Teresa Pena, and I am running for District number 5. Muy buenas tardes, soy Teresa Peña y estoy corriendo por el Distrito número 5. Hello, good evening. I am John Crescent, and I'm running for District 5 as well, and I am the current Vice President of the Tulsa School Board representing District 5. Soy John Crescent y soy candidato al Distrito número 5 y soy actualmente quien tiene el puesto. I'm Maria Seidler, and I am a candidate for District 6. Soy María Seidler y soy candidato al distrito número 6. Ok, Blanquita, ¿nos puedes decir algo sobre los distritos? ¿Por qué son distintos distritos? Sí, la verdad es que son distintos distritos porque son las escuelas públicas están divididas, ¿verdad? En varias áreas. Por ejemplo, el Distrito 5 está casi en la mitad de lo que es Tulsa, mientras que el Distrito 6 también. Muchos de los distritos donde ustedes sus niños atienden, la mayoría son hispanos. Yo creo que todos los distritos que tienen las escuelas públicas de Tulsa tenemos gente de habla hispana. Por lo tanto, es muy interesante y que ustedes tomen atención en esta tarde. Así es. She mentioned that we have a Latino community in all the districts you are representing, so it's very important for everybody to listen and be part of this selection. Okay. Vamos a empezar con las preguntas que tiene Blanquita para nuestros invitados. We're going to go ahead and start with the questions that we have. And we start from... And we are going to start from left to right, answering the question. Perfect. First question is, what is the first priority for TPS and how would you address it? ¿Cuál es la primera prioridad que tiene usted para el distrito y cómo
lo vas a enfrentar, lo solucionarías, perdón? Hi. I believe that absenteeism rates in our district are entirely too high. Students simply can't learn if they're not in the classroom. Creo que la asistencia es bastante importante, que los chicos no van a aprender si no están en los salones de clases. Absenteeism is complex and must be solved in multiple different ways. First, identifying the students who are absent chronically and figuring out why. El ausentismo es complejo y tenemos que buscar las soluciones a este problema. Es una prioridad. We'd like to solve these issues by figuring out, is it transportation, and how can we better meet the needs of the families to help solve the issues so we can get kids in school. Y queremos juntarnos con las familias para ver cómo podremos dar solución a esos problemas, ya que la asistencia es algo muy importante. Y que puede ser también transportación, ¿verdad? The same question for you, Mr. Cowell. Yes, so my first priority on the board would be to bring some harmony to the board itself. I believe in potential. Mi primer prioridad para la mesa directiva sería traer armonía a la misma mesa directiva. And right now that board's not living up to its potential due to the dysfunction between board members. Y creo que de momento eso, la mesa directiva no está dando su potencial debido a la desigualdad de opiniones. I believe the unified board can work together to empower Superintendent Johnson. Creo que una mesa directiva unida podría trabajar mejor para dar más apoyo a la superintendente Johnson. I believe the board can provide her the tools necessary to combat absenteeism. Creo que la mesa le podría dar las herramientas para que pueda combatir el ausentismo. Low reading and math scores. Los bajos grados de matemáticas y lectura. And address the mental health issues that are plaguing our students. Y enfrentar las condiciones mentales que están afectando a nuestros estudiantes. In the end, the board should be working together for the students of Tulsa and not for themselves. Al final de cuentas, la mesa directiva debería de estar trabajando para los estudiantes, no para ellos mismos. Next, please. Yes, I'm Teresa, and I would like to also bring harmony to the board, but by focusing all board members on reading and getting math scores up. And once again, like my friend said here, it is also to bring tools and resources to our teachers. Okay, también me gustaría traer armonía a la mesa directiva y traer las calificaciones de nuestros chicos, mejorar las calificaciones de nuestros chicos, La lectura. Y la lectura. Matemáticas. Matemáticas. Herramientas y recursos. Así es, herramientas y recursos para poder mejorar todo esto. And as a gathered board working towards one focused goal, we also need to include all parents, not just certain parents, but all parents. Y como una meta principal de la mesa directiva sería unificar a todos los padres, no ciertos padres, sino a todos los padres en trabajar juntos. And it will take a unified board and a unified Tulsa to help our students grow. Y eso no solamente tomaría una mesa directiva unificada, sino también una comunidad unificada en el crecimiento de nuestros estudiantes. This is John Croissant. My first priority is to make sure that TPS isn't taken over by the State Department of Education and maintain local control of our schools. Soy John Croissant y la primera prioridad para mí es que
siga el control local y que no el Estado no tome el control de las escuelas públicas de Tulsa. In order to meet the accreditation attacks that the OSDE has made of Tulsa and no other school district in the state, we need to take schools off the failing list and improve student outcomes around reading proficiency. Una de las primeras prioridades para poder mantener el control en local es mejorar las bajos grados que ahorita ciertas escuelas tienen y ponerlos en un nivel aceptable para que podamos seguir teniendo el control de las escuelas, que sería, si esto pasa, sería la única escuela que perdería el control y estaría a nivel estatal. 16 schools have already come off the failing list just since December. But we have a plan to remove another 8 to 12 schools off the list by the end of the year. As well, we are implementing the science of reading and walk to read across all of our school sites and have targeted chronic absenteeism by hiring district personnel that can help work with families to make sure students are attending classes. 16 escuelas ya se quitaron de esa lista negra, por llamarle de una forma. Se está trabajando en que 8 escuelas más sean removidas de esta lista para que tengamos mejores resultados en las escuelas y poder continuar trabajando localmente con ellas. Thank you. I believe there's a true dysfunction, not so much in board disagreement, which could be, which that disagreement reflects the real problem, which is the governance of the school board based on the people it should represent, the parents and the children. And I don't live and participate in the Hispanic community. So it's hard to say what are the challenges that particular community has, because there's such a mixture. Some people being, born within the Hispanic community, but others immigrating. And Give me 1 second, please. Oh, I'm sorry. You're fine. Perdí la primera parte, discúlpame, ¿me puedes ayudar con la primera parte? Sí, dice que acerca de la disfunción que hay la disfunción que hay dentro de la mesa directiva y de las escuelas públicas. Did you say the dysfunction that there is within the Tulsa? the governance of the school board. They haven't been paying as much attention to their own policy. They don't pay Que no han attention to the estado law. poniendo demasiada atención a sus propias políticas, ¿verdad? Que ellas tienen. Y también mencionó que ella particularmente no es un miembro de la comunidad latina. Sería difícil saber exactamente cuáles son las necesidades, pero está dispuesta a poner atención. I am a lawyer, and I started a pro bono small law firm, and I work with parents across the districts. And Soy abogada también y he iniciado una pequeña organización sin fines de lucro y tenemos casos en los cuales trabajamos con los padres de las escuelas. And some of the parents I have worked with are Hispanic, and they have felt that they have no voice in their school, they have no voice in the district. They are afraid to exercise that voice because they don't know how it will come back on their children. Algunos de los padres han expresado, algunos de los padres de los clientes son padres latinos y han expresado que no tienen voz en las escuelas y que les gustaría saber cómo pueden recuperar esa voz. We're going to go ahead with the next question. And la siguiente pregunta es: Are you happy with the current ELL strategy, and what would you do differently? ¿Está usted de acuerdo con la actual forma de estrategia que tiene el programa de inglés como segundo idioma y qué haría diferente?
There are this is Sarah. There are dozens of new ELL students enrolling each week in Tulsa Public Schools, and there's a serious shortage of instructors. Hay muchos estudiantes, nuevos estudiantes que necesitan este programa de inglés como segundo idioma, y también hay una falta de instructores que se necesitan en esta área. This is a serious area of concern, and we need to focus on it. It's also a complex problem. Es una área de preocupación y necesitamos enfocarnos en esta área. And I would love to get feedback from students and graduates from ELL. Me gustaría tener también un poco de conocimiento de qué es lo que piensan los estudiantes actuales y también egresados de las escuelas sobre este programa. And engaging community to look for ways to make improvements. Y también acercarme a la comunidad para buscar formas de solucionar estos problemas. Thank you. This is candidate Calvin Moniz for District 2, and I believe that every strategy can always use improvement. Soy Kevin y soy candidato al Distrito 2 y creo que en todo hay una forma de mejorar. I believe our learning strategy for ELL students should include integrated learning and content. Creo que algo que debería incluir el programa es Did you say integral? Yes, integrated. es integración. Yep. Okay. Content. Contenido de integración. Contenido de integración, perdón. Gradual learning development, recognizing that not all students learn at the same level. Hacer un ajuste porque reconocer que no todos los estudiantes aprenden en el mismo nivel. A differentiated strategy because students don't learn the same way. Una estrategia diferente también porque no todos aprendemos de la misma manera. And use of native language support as well as cultural sensitivity to ensure that we're recognizing the native heritage of these students. Usar también concientización cultural y también el origen del estudiante. And that their native language is a benefit and not something that they should be ashamed of. También incluir un poco de apoyo del idioma natal del estudiante y hacer la aclaración de que la concientización de que no se avergüence de su cultura de origen. This is Teresa, District 5, and what TPS is doing a great job. However, they can improve, and one way to improve is to communicate with our parents. Soy Teresa del Distrito 5 y creo que las escuelas públicas están haciendo muy buen trabajo, pero también siento que podemos hacer mejorar la comunicación con los padres. And some of the communication would be letting the parents know they are welcome in our school, that they don't need to worry about a language barrier. There are programs that will help people communicate with each other. Algo que me gustaría hacer saber es que también hay programas en los cuales los papás no necesitan saber inglés para poder comunicarse con las escuelas, porque tenemos distintos programas en los cuales facilitan esta barrera. There is currently a committee that works with ELL that solicits parents. We want parents to come and help form the ELL programs that best suit your child. Hay actualmente ya programas en los cuales se pide la ayuda de los padres para que vengan y ayuden a mejorar y a diseñar los programas actuales. But we must hire teachers. This is very critical. We are seeing students come to Tulsa Public Schools, almost 10 or more a week, that are going to need ELL services. So we must find budgeting for that. Necesitamos buscar el presupuesto para poder aumentar también
la falta de maestros que actualmente se necesita para estas áreas. And while we are teaching the science of reading, we must also teach our teachers to collaborate, our ELL teachers and our classroom teachers to collaborate, meaning let's work on the same skill at the same time. Y también sería algo bueno tratar de unificar las otras áreas en las que el chico está aprendiendo para unificar y aprender de lo mismo al mismo tiempo para poder facilitar un poco más el desarrollo el aprendizaje del chico en otros idiomas. And finally, I would like to ask parents, I know it's scary, but step out. Come to Tulsa Public Schools. Be an advocate for your child. We are willing to listen to you. Say what your child needs and we will help get it for you. Sé que suena a veces intimidante, pero quiero animar a los papás que vengan a las escuelas y investiguen qué es lo que necesitan sus hijos. Es muy importante. Thanks. This is John Crescent, representing District 5. 36% of our students are multilingual learners, with the majority speaking Spanish as their primary language. Soy John Crescent del Distrito 5 y actualmente tenemos el 36% de los estudiantes que son de habla hispana. And it's actually over 100 newcomers into our district every week, 170 just over Thanksgiving, that are coming into the district, and the majority of those are multilingual learners, and the majority of those speaking Espanol or Spanish. Okay. Tenemos un porcentaje de chicos multilingües que están entrando a la escuela. Sí, alrededor de 100 por semana. 107 entraron en la 170, perdón, entraron en la semana del Día de Gracias. Es una comunidad que está creciendo y la mayoría de ellos hablan español. And I feel the system for ELL is effective. Students participating for 3 to 5 years become proficient in English after being a part of our ELL classes at Tulsa Public Schools. 3 de cada 5, 3 to 5 years. de 3 a 5 años, perdón, Se hacen, realmente aprenden el lenguaje y salen bilingües. es lo que toma para que se pueda dominar el idioma. Así es. See, and what we are needing is right now we are missing 14 teachers that teach ELL. So we need to hire more teachers, but also we need to keep expanding our dual language and immersion schools. My son went to Eisenhower to do immersion to make sure that we are using speaking another language as a strength for the students in our district, because it will help them throughout their lives if they can read and write in both English and Spanish or another language like French, Chinese, or German. Actualmente tenemos una carencia de 14 maestros para este tipo de clases de inglés como segundo idioma. Mi hijo tomó clases en Eisenhower y siento que es muy importante que un estudiante tenga la habilidad de leer, hablar y escribir en mínimo 2 idiomas, ya sea español, francés o cualquier otro idioma. Lo que se necesita es expandir estos programas de lenguaje. Sí, Así es, y sí. seguir expandiendo estos programas multilingües. We can have more teachers, we can expand the EEL program. I don't know where the exact obstacles might be in the classroom, but I do know, again, it goes back to making our Hispanic community and parents particularly be safe in coming out.
The parents, Sé que es importante el que hablemos varios idiomas y pero otra vez quiero mencionar que Necesitamos incluir a las comunidades hispanas. necesitamos incluir a las comunidades hispanas dentro de nuestras Y decisiones. que ellos se sientan seguros de poder venir y comunicarse con ellos. we still have 90%, when a state test is given, 90% of Hispanics taking that test is below grade proficiency, even after completing an EL program. Actualmente tenemos el 90% bajo en los resultados que da el Estado, donde la comunidad hispana ha reflejado bajos niveles de aprendizaje. So that language difference that continues even past an EL fuels a lot of the differences that are felt between different groups in a school, and it increases the bullying, it increases the risk of violence. Si esto continúa, esta carencia de aprendizaje continúa, creo que también eso ayuda a seguir el crecimiento de acoso para los estudiantes y tener dificultades. And that bullying is carried in through the administration level, at least it's felt by the parents I've talked to that come out of those heavily Hispanic school districts. Y creo que desde ese acoso llega al nivel de los directivos y pues Se sienten así las así se familias. sienten también las familias agredidas. Bueno, So I think that to really help the Hispanic community assimilate into a U.S. school, we have to change a lot of the attitudes of the administrators at various schools. Creo que si esto sigue así, tenemos que cambiar también la administración que está la actitud más que nada de la administración. Acerca de esto. Bueno, pues I'm sorry that we are short of time. We really we appreciate you coming over here. I'm sorry that we don't have enough time to give more. Finish in video if you want. We can finish in video. Okay. Okay. Nos vamos a tener que pausar de momento. We are going to need to stop for a moment. We are going to be off the air and we are going to continue on video. Así que vamos a pausar un momento. Se nos acaba el tiempo en la radio. Les agradecemos mucho que estén que nos hayan acompañado a nuestros amigos de La Qué Buena y Viva Radio. Vamos a salir del aire y pues les invitamos a que continúen con nosotros en las redes sociales en la página de Urbano Sin Fronteras. Pausamos y seguimos con ustedes. Gracias por habernos acompañado. Gracias, amigos. So, how important are music and the arts in public schools? ¿Qué tan importantes para ustedes son la música y el arte en las escuelas públicas? Hi, Sarah again. I think music and art programs are very important in public schools. Creo que la música y las artes son muy importantes en las escuelas públicas. All students have different gifts and talents, Todos los estudiantes tienen diferentes talentos and each student deserves an opportunity to explore those gifts. y cada estudiante merece la oportunidad para explorar esos talentos. Research shows that music and art programs help produce well-rounded students. Las documentaciones enseñan que se me pasó. Okay, go ahead. I'm sorry. Can you repeat? Research shows music and art programs help produce well-rounded students. Las estadísticas muestran que la música y el arte ayudan a dar buenos estudiantes. Who are more engaged in their education and can improve academic success. Estudiantes que están más
más desempeñados, tienen mejor desempeñamiento en su educación. Hi, this is Calvin Moniz, running for District 2. And for me, the arts and music are sort of the eyes and the windows that welcome the community into Tulsa Public Schools and welcome our families. It's probably the way our families are most engaged, by watching their students perform and take home art and those sorts of things. So to me, they're incredibly important. And art breaks in the engineering field and the science field. Give me one second. Para mí la música y el arte son una muestra, son una forma muy importante en la cual la familia se conecta con la educación del estudiante en las presentaciones, en actividades, y también. Yeah, it can be seen in math and science. Art to me is also a great outlet for those who are suffering from stress, from anxiety. There are a lot of mental health issues in schools right now. Creo que hay muchas cuestiones de salud mental en las escuelas y pues el arte nos ayuda a ver distintas formas de expresión. So for me, I'm fully for the arts and music. Para mí, yo estoy totalmente a favor del arte y la música. This is Teresa Pena, District 5. When I was an academic coordinator in Tulsa Public Schools, I was over the culture piece, and this is where we brought in any given child. Soy Teresa Peña y cuando yo estuve en las escuelas públicas de Tulsa, fue cuando estuve en el programa de cada niño. Se trajo el programa. And then what we did is we partnered with the Kennedy Center in D.C. Nos asociamos con el programa Kennedy. And we created a program that every K through 7th grade, now 8th grade I believe, child can experience the art forms within Tulsa, which is a museum, a dance, different types of music. Creamos un programa que abarcó desde el kinder hasta el 8º grado, en el cual todos los niños tenían que tenían acceso a cualquier forma de arte, ya fuera a través de la música, de la danza, museos, etc. Arts in the school is highly important. It is for you to analyze, to understand your culture, to understand other cultures around the world. El arte es una forma muy importante en la cual podemos analizar y entender otras culturas. If you do deep studies of art, you can see where you bring in math, you bring in planning, you bring in inferencing. When you look at artwork. Cuando vemos el arte podemos estudiar y ver cómo se trajo en consideración la planeación, las matemáticas, el desarrollo de proyectos, etc. For example, at Gilcrease, I worked with them and then became a docent. What that helped us do is to look at paintings, share those paintings with our children, and let them do inferencing, let them do historical studies. So the arts bring in both math, they bring in English, but then something else that they bring in is the ability to be creative. When a child is creative, they learn, they plan, and they can excel so much within different courses that they will take. El arte nos puede ayudar a ver muchas formas, distintas formas de la vida y cómo podemos entender el arte, la expresión y poder seguir. Las paintings también, las pinturas, ¿verdad? Les daba una manera más de poderse expresar. Así es. And then finally,
you can just enjoy art for art, music for music, a painting for a painting, dance for a dance, and enjoy your culture, enjoy other cultures. Y para finalizar, simplemente puedes disfrutar el arte por ser pintura, por ser baile, por ser lo que sea, y disfrutar la cultura a través de ello. This is John Croissant for District 5, and I play the trombone and was in the band at Jinx and the University of Tulsa, along with my older sister, Diana Croissant. And my mom and sister both have art degrees from the University of Tulsa, and my son currently is in the band and jazz bands at Edison Preparatory. He estado involucrado en arte prácticamente toda mi vida. Mi mamá, mi hermana también tienen un título en artes, y actualmente mi hijo está participando en arte en la escuela de Edison. The arts are extremely important to my family, and I believe they are essential to successful schools. The arts, many times, is the main reason that students want to go to school. And it teaches them skills that help them in other school subjects and for their whole lives. El arte indiscutiblemente es una parte muy importante. ¿Me ayudas, perdón? What did you say that the art it's a play an important role in the? Yeah, it's the main reason that many students want to even go to school, because they may not like math or science. They want to go because they want to go to music class or they want to go draw. El arte es una forma muy importante por la cual los estudiantes quieran ir a la escuela, porque tal vez no disfruten otras materias, pero disfrutan el arte. And we fund most of our arts programs with bond funds with the support of Tulsans. Y la mayoría de los programas de arte están tienen los ingresos por los bonos que se han adquirido para apoyo de las escuelas que vienen de los impuestos de la comunidad de Tulsa. And I believe we need to keep expanding the opportunities in the fine arts in music, drama, and the visual arts, because it will make for better educational outcomes for our students. Creo que debemos seguir expandiendo las oportunidades de arte para que sigan explorando las artes nuestros estudiantes en nuestras escuelas. Por medio de la música, el drama y las artes visuales. To say something negative about the role of art and music in my life and in what I think children's life would be betray my father and my mother. Creo que al decir algo negativo del arte para mí sería traicionar a mi padre y a mi madre. But at the same time, we have to start being honest, and we have to start looking at where our budget dollars are going. También quiero ser honesta, y debemos de ver hacia dónde están yendo el dinero de nuestros impuestos. While, someone said arts and music helps make a well-rounded student. What doesn't make a well-rounded student is when we have 80% of our high school graduates graduating below proficiency in reading. Aunque se ha dicho que el arte y la música son importantes, también es importante que el 80% de nuestros estudiantes están graduando con un bajo nivel de conocimientos. I would agree. We need to expand EEL classes. I would love to see more arts in the school, but it's got to start with us looking at a budget, and it's got to start with a superintendent and a school board that's willing to cut administrators and make sure that money flows back to the school to fund these important expansions. Estoy de acuerdo en que es bueno apoyar el arte
la música, pero también debemos enfocarnos en las posibilidades de los presupuestos que tenemos, que debemos de cortar, hablar con la superintendente y cortar los puestos administrativos que tienen un exceso en ingresos y traer ese dinero de regreso a los estudiantes. All of the problems we see in the school starts with budget problems, but it's not because we don't have enough money, it's because of where the past administration has been spending it. Todos los problemas iniciamos cuando iniciamos un programa, van al presupuesto, y no es de que no haya dinero, sino porque en las administraciones pasadas se permitió que el dinero se fuera a otros lados. Very well. Thank you. Is there anything you would like to see change regarding student and faculty safety in Tulsa schools? ¿Hay algo en lo que le gustaría ver un cambio relacionado con los estudiantes, el personal y la seguridad en las escuelas públicas de Tulsa? Hi, yes. I feel like I wouldn't send my kids to TPS if they weren't safe. Creo que yo no mandaría a mis hijos a las escuelas públicas de Tulsa si no sintiera que son seguras. But I understand that some school sites are safer than others. Entiendo que hay unas escuelas más seguras que otras. The addition of metal detectors at sporting events and some of the buildings. El anexo de detector de metales a los eventos deportivos y también algunos de las escuelas. As well as the clear bag policies are a good start. Y también la política de bolsas transparentes es un buen inicio. A recent state bill requires school safety assessments every 5 years. Un reciente decreto requiere que haya una actualización cada 5 años sobre las cuestiones de seguridad. And I think some schools may need school safety assessments more often. Y creo que algunas escuelas necesitarán estas medidas de seguridad más continuamente. I encourage the school district to be ready to make adjustments when needed, when safety issues arise. Invito a la mesa directiva que haga esos cambios con más frecuencia dependiendo de las necesidades. This is Calvin Moniz for District 2. Kendall Whittier Elementary is right in my backyard, quite literally. La escuela Kendall Whittier está literalmente en el patio de mi casa. And I think about the safety of those students and educators every day. Y pienso en la seguridad de esos estudiantes y personal todos los días. Major issues facing educators and students right now are entirely internal. La mayoría de las cuestiones de seguridad del personal y de los estudiantes es interna. We see school bullying leading to absenteeism, low performance in the classroom. Vemos que el acoso estudiantil se relaciona al ausentismo de estudiantes. And we also see teachers, in some instances, being threatened by students. Y también vemos unos maestros ser acosados por los estudiantes. Many of these issues stem from mental health problems. Algunas de esas situaciones vienen de las salud mental. And lack of education with families of resources available to address those issues. Y también la falta de educación de las familias, de los programas que ya hay para enfrentar estas situaciones. School safety is a community issue. La seguridad de la escuela es un
factor comunitario. And we must work with community partners to solve it. Y debemos de trabajar con programas comunitarios para resolverlo. This is Teresa Pena, District 5. Our children and our teachers are our greatest assets. Nuestros maestros y los estudiantes son nuestro mejor posición. We owe it to them to provide a safe environment, a safe learning space where their focus can be on true learning. Creo que debemos enfocarnos en que hay un verdadero aprendizaje hacia nuestros maestros y estudiantes. When on the school board, I will ask the other school board members, why have you not listened to the Tulsa Public Schools Chief of Police? Al estar yo en la mesa directiva, preguntaría a los otros miembros de la mesa directiva por qué no se ha escuchado a los policías, al jefe de policía. He has asked for the hiring of at least 2 to 3 more officers so they can respond to the campuses quicker. Él ha pedido que se le agregue 2 o 3 miembros del personal para poder responder a las necesidades de las escuelas con más rapidez. I was a school administrator, and sometimes we would have to wait 15 minutes for help to arrive. Yo era administradora de una escuela y a veces teníamos que esperar hasta 15 minutos para poder recibir ayuda. It is critical that we put safety first because we are a reflection of our community and we see what is happening in different areas. Creo que debemos poner la seguridad en un primer plano porque hemos visto lo que está pasando en las escuelas y necesitamos hacer algo. We also have to look within the schools. We have to train our teachers on active shooters within that site. It's a sad truth, but we must do it. Es una triste realidad, pero creo que debemos de entrenar a nuestros maestros en tiroteos. Es algo que realmente debemos hacer. And other hands-on training, not watch a video, but hands-on training must go to the teachers to help them respond when one child in their classroom is out of control. How do we empty that classroom and protect the other children? Creo que debemos también entrenar a nuestros maestros y a nuestro personal, no que vean un video, sino que sea una experiencia viva de cómo controlar a un estudiante que pierde el control y cómo proteger al resto de los estudiantes. And we know that a child who is in elementary, they're not going to jail, so we must find ways of agencies to help that child learn how to respond with better behavior. Sabemos que un estudiante de nivel primaria no va a ir a la cárcel, así que debemos de encontrar las agencias que nos podrían ayudar a enfrentar este tipo de situaciones. We must protect our teachers because no one is paid enough to be injured on the job by a child, a parent, or any visitor that comes in the school. Debemos de proteger a nuestros maestros porque a nadie se le paga lo suficiente como para que sea lastimado en su trabajo por un padre, por un alumno. No es justo. So someone in this room will be on the school board. Please look into safety and help our students, our teachers, and their families. Si alguno de los que estamos en este cuarto termina en la mesa directiva, les pido que por favor vean la seguridad de los maestros con seriedad. This is John Crescent with District 5 again. We are having safety meetings with Chief Wicks in 2 weeks, the entire board.
Soy otra vez John Croissant y vamos a tener una junta con las cuestiones de seguridad en 2-3 semanas. And in those meetings, we'll go over the safety plans that we've already adopted that the state requires. En esas juntas vamos a ver las medidas de seguridad que el Estado requiere. Already this year, the school board has approved added metal detectors, 14 additional resource officers, and additional security staff on top of that, along with secure entrances and advanced camera systems, all mostly paid by bond dollars and some additional state funds. Actualmente en este año ya se ha visto cómo mejorar la seguridad de las escuelas con detectores de metales, cámaras de seguridad, mejoramiento en la seguridad de las entradas de las escuelas, y todo esto se ha ido pagado con el dinero de los impuestos de la comunidad de Tulsa. And the best way to help keep students and staff safe is a method that Tulsa Public Schools use called See, Hear, Share, which is a program where if a student sees or hears something, they need to tell a trusted adult, or they can call 918-480-SAFE or text 480-SAFE to let somebody know that they know something's going on. Actualmente tenemos un programa en plan que se llama Ve, Escucha y Comparte, en el cual que se le pide a los alumnos o al personal quien vea que lo que vea lo comparta, ya sea a través de comunicándoselo a un adulto, a un maestro o al número de emergencia. And then otherwise, the best way to make schools safer is to lower class sizes and to put more resources from the state towards additional staff, not just paying teachers more, but we need to be able to hire more staff, including counselors and additional officers and different support for teachers so they can concentrate on education instead of having to be a counselor and a school safety officer and everything else that we're trying to do. Una de las cosas que podríamos hacer también para mejorar esto es bajar el número de estudiantes por salón de clases y también contratar más personal que esté dedicado a las actividades específicas, no que tengan que hacer múltiples actividades y que tenga que ser prácticamente el consejero, el conserje y el vigilante. Again, I hear a lot of platitudes, but I've been in the field, not teaching, but I've been going in with individual parents when their children are being bullied and excited. Otra vez, no he estado en directamente involucrada con las escuelas, pero sí he visto cómo muchos padres y estudiantes han sido agredidos. The assault, the criminal assault of student on student is really a worse fear, I think, for students than worrying about a mass shooter walking in the door. Creo que el acoso viniendo o la agresión viniendo de un estudiante nos debería preocupar más de que entre una persona balaceando a una escuela. So, we have a real problem because the schools are more interest lies in protecting the reputation of the school so we can hear good stories about what's happening in the classroom. And the resource officers, as I've experienced them, are more has to follow the superintendent, the principal. They are not following the law, and they really should be reporting through our law enforcement because they are not promoting the enforcement
that will protect our children. Creo que al tratar de cubrir con mentiras y buenos reportes de buenos desempeños de las escuelas y cosas bonitas, deberíamos de preocuparnos por decir la verdad y reportar la verdad. No preocuparnos porque el superintendente nos presione o los directivos nos presionen, sino que podamos reportar la verdad a las autoridades. I have numerous stories of parents who have called me to help go into the school and talk to the principal where their child has been suspended for bullying. But what happens is they have been bullied over and over again with the school doing nothing until that child gets tired and retaliates, and then they're the ones that get suspended. He tenido historias en las cuales vienen padres y me piden que vaya y ayude les ayude a hablar a las escuelas porque sus hijos han sido acosados y acosados una y otra vez y en la escuela no se hace nada y hasta que el alumno se cansa y responde a la agresión y ellos son los que terminan siendo castigados por esa agresión. And I've heard more than one story, unfortunately, of how the school will protect the teachers who are the assaultants, who are sexually assaulting students. They protect them because they don't want the disrepute for the school. En los cuales en este tipo de acosos se ha visto que no se ha hecho nada respecto, la escuela no ha hecho nada e incluso ha habido casos en los cuales el maestro ha sido el acosador y la escuela aún así protege al maestro en vez de hacer algo contra el maestro. These are the stories I hear over and over again that breaks my heart and makes me cry because there's very little as a lawyer I can do for these parents to protect their kids in those schools. Esas son el tipo de historias que escucho constantemente y rompen mi corazón porque como abogado no puedo hacer mucho para proteger a los padres y sus familias. And here comes one of the last questions. And it is, with several schools having closed in recent years and many students now traveling farther distances to their home schools, what improvements can be made by the TPS bus system so that children can minimize their time getting to and from school? Con el cierre de diferentes escuelas a través de los últimos años, muchos de los estudiantes tienen ahora que viajar distancias más largas. ¿Qué es lo que podríamos hacer para mejorar la transportación escolar para que los niños pasen menos tiempo en los camiones de la casa a la escuela y de la escuela a la casa? Hi, this is Sarah again. I've been hearing a lot about transportation issues lately, particularly in District 6. He escuchado últimamente problemas de transportación, especialmente en el Distrito 6. And I would love to get a better idea of the district's challenges to see where we can make improvements. Y me gustaría ver cómo se está desempeñando actualmente todo eso para poder tener mejores soluciones. I'm certain we have a shortage of bus drivers and we need to figure out how to solve that. Estoy segura que tal vez tenemos falta de personal en el manejo de autobuses y debe ver la solución a este problema. But I think there are other options to be considered. Y creo que hay otras opciones en las que podemos considerar. We need to ask questions like, are all the school buses full? Should we look at smaller vehicle transportation or other options
to get more bus routes and more stops. Ver las opciones como si todos los autobuses están completamente llenos cuando hacen su ruta, o conseguir autobuses más pequeños o tener mejores rutas de los autobuses. We know that transportation and absenteeism goes hand in hand, and these are issues that we need to think outside of the box to try to solve. Creo que el ausentismo de clases y la transportación pueden ir de la mano y ver las mejores soluciones para dar unas mejores rutas y tener mejores asistencias. This is Calvin Moniz, candidate for District 2, and I've served the past 10 years representing District 4 for the City Council on the Housing and Urban Development Committee. Soy Calvin y Pasado, were you in one of those committees? The Housing and Urban Development Committee. En uno de los comités de vivienda urbana. Okay. We know that transportation is the number one economic driver in this city. Sé que el transporte es la cuestión número uno en cuestión de economía. The solution to Tulsa Public Schools bus problem is more funding. La solución al problema de las escuelas públicas de Tulsa sería más presupuesto. When our representatives at the state consider cutting our taxes by 0.25%, I want them to remember that we shut down Tulsa Public Schools yet for tomorrow because of the weather. Cuando los directivos tomaron la decisión de cerrar las escuelas mañanas fue por cuestión del clima. We cannot provide safe and adequate transportation to students to get them to school and combat absenteeism at the current funding levels from the state. No podemos enfrentar la situación de inasistencia a las escuelas cuando no tenemos un presupuesto. So, as an independent candidate, I ask both parties to look at that 0.25% and think about their children as they're walking to school this winter. Quiero que veamos cuando se cortó el presupuesto, el 2.5, que pensemos en el ausentismo de los niños que caminan actualmente a la escuela. This is Teresa Peña, District 5. Esta es Teresa Peña del Distrito 5. We definitely need to get parent involvement. Realmente necesitamos que los padres se involucren. And get committees of not only parents, not que, only transportation people, y que formen parte de los comités de no solamente de transportación, but organizations within Tulsa. Pero también en las organizaciones dentro de nuestra comunidad en Tulsa. When children ride for 25 minutes or more to get to school, there is high chronic absenteeism. Cuando los niños tienen que viajar por 25 minutos para asistir a la escuela, entonces realmente hay una asistencia crónica. Also, there are areas in Tulsa También hay áreas en Tulsa that if we would just add lighting, que si solamente sidewalks, pudiéramos aumentar la iluminación y también como banquetas, we could have more children in school. también tendríamos más niños dentro de las escuelas. But when we don't have the sidewalks, when we don't have the lighting, Pero cuando no tenemos las banquetas ni tampoco la iluminación suficiente, then we must look at alternate transportation, such as smaller buses. entonces debemos de ver las alternativas que existen como buses pequeños. We need to talk to the schools Necesitamos hablar con las escuelas and find out which schools need the y transportation. encontrar cuáles escuelas son las que necesitan esta transportación. I have worked at several schools where we had one bus and it was only half filled with children. Y he trabajado en varias escuelas en las cuales solamente teníamos un autobús
And I've worked at other parts of town where we had 3 completely filled buses. Y he trabajado en otras escuelas donde teníamos 3 autobuses completos. So llenos. within Tulsa, we need to look at the needs of our school Entonces, dentro de nuestras Tulsa debemos de ver las necesidades de nuestras escuelas and speak with the parents to Yeah. find their needs. y hablar con los padres para poder encontrar las necesidades. And my friend who is sitting next to me Y mi is amigo que correct. está sentado cerca de mí está en lo correcto. That we really need, as a city of Tulsa, to look at the funding that we have for Como ciudad de transportation. Tulsa, que necesitamos ver el presupuesto del 2.5% que se cortó. This is John Croissant, representative for District 5. The state of Oklahoma just raised the transportation allocation in the funding formula for districts this last year. Soy John Croissant y del Distrito 5 y el Estado acaba de incrementar el presupuesto para la transportación. Currently, with the raise in funds, TPS receives around $1 million for transportation from the state. Actualmente, con el incremento que se hizo, las escuelas públicas de Tulsa reciben $1 millón para transportación. Transportation only. Solamente Sí. para transportación. I'm on the finance committee, and the district has already spent $5.5 million now, as of today, and is budgeted to spend $12 million for just transportation, and the majority of that goes to students with special needs because it costs a lot more. They have smaller buses and they have to go door to door and have more needs than the rest of our student body. A la fecha se han invertido 5.5 millones de un total de 12 millones que se tiene como presupuesto para transportación. La mayoría de lo que se ha usado del presupuesto está designado a estudiantes con necesidades especiales, ya que ellos requieren mayor ayuda para su transportación con autobuses más pequeños y más personal dedicado a ellos. The funding from the state is entirely insufficient to pay for the amount of transportation that our students deserve. El presupuesto del Estado es insuficiente para poder cubrir las necesidades de todos los estudiantes. If the state isn't willing to help pay to adequately fund school transportation costs, we need to work with private funding or the city to see if there are ways to increase transportation for students, because in the end, it will help get more students to school, it will lower absenteeism, and it ultimately will keep our students safer. Si el Estado no está dispuesto a incrementar el presupuesto de transportación, debemos trabajar con la ciudad o con organizaciones privadas para poder tener un mejor transporte que sea más digno de nuestros estudiantes. Transportation is first a logistical issue, and you've tied some of the problems to the closing of schools. And we've had a lot of closings, and I don't know, that's not a parent issue that I've been involved in, so I don't know anything more than what's been on the news, but I would... La transportación es un problema en el cual está combinado con el ausentismo de los estudiantes y El cerrar las escuelas. El cerrar las escuelas no ha sido, no sé qué fue lo que se vio realmente para tomar estas decisiones. But as a lawyer, I have a lot of questions, but it still comes down to the
decisions made by an administration that may have an agenda that is not entire, which is the cross with parents' agendas and with students' agendas. Okay, y no sé cuál fue la agenda que que tomaron los directivos para tomar estas decisiones y si se tomaron en cuenta el cruce con las agendas de los del personal, de los padres de los estudiantes. There are studies that really show that it's not the classroom size that is beneficial to students as much as the size of the school itself. Ha habido estudios en los cuales se ha revelado que el tamaño de una clase no afecta tanto como el tamaño de una escuela. So closing schools may not, where we're closing them, the transportation should be fitted into that, but consolidation isn't always the right issue. El consolidar una escuela realmente no suele ser un problema. I'm so sorry. Right, the consolidation isn't necessarily the right issue. The second thing about transportation is money. We go back to the budget, and that means the audit will be important when it comes out so we can see whether there is money that could be moved over for transportation. El segundo problema que debemos en eso es el transporte. Debemos de ver de dónde viene estos dinero y ese dinero al tomar estas decisiones de consolidar una escuela. Bien, vamos a la última pregunta. So we're going to the last questions. And so, why are you deserving of my vote? Okay. This is Sarah, candidate for District 6. I'm passionate about public education. I believe every student deserves a top-tier education, regardless of where they live. Vamos a la última pregunta y la pregunta es ¿por qué tú mereces mi voto? La respuesta de Sara, la candidata Sara, es porque tengo pasión sobre las escuelas y I'm passionate about public education. Y tengo pasión por por la educación pública, perdón. I'm a proud graduate of Hale High School. Soy una orgullosa graduada de la escuela Hale. And my 4 kids go to Tulsa Public Schools. Y mis 4 hijos van a las escuelas públicas de Tulsa. I'm a volunteer on PTA in the schools. Soy voluntaria de la mesa directiva de padres. I believe representation is very important. Y creo que la representación es muy importante. And I want to make sure the people in my district feel heard and that we on the school board are doing everything we can to put students on the right path. Y quiero asegurarme que la gente en mi distrito se sienta escuchada y que la mesa directiva va en dirección correcta. A vote for Calvin Moniz for District 2 means a vote for safe schools. El voto para Calvin es un voto para escuelas seguras. Schools that have welcoming learning environments for all students. Escuelas que tienen un ambiente invitante para estudiantes. Schools that have a strong STEM background. Escuelas que tienen un fuerte estabilidad. And schools that prepare students for the real world. Y escuelas, que educan estudiantes para el mundo real. But above all else, pero sobre todas las cosas, a vote for Calvin Moniz ensures local control of Tulsa Public Schools. O ante todas las cosas, un voto
para mí sería asegurar que se quede el control de las escuelas públicas de Tulsa local. Our city deserves a locally elected school board. Las escuelas merecen tener la oportunidad de elegir a su mesa directiva local. To hear and represent the voices of parents. Para escuchar y alguien que les escuche y represente las voces de los padres. And our community. Y nuestra comunidad. This is Teresa Pena, District 5. I would appreciate your vote if you are wanting to see someone of action, not what is on paper or what we're going to do or what we've done. What I was part of at my last school, we looked at our Hispanic community and we said, this is a gold mine. We have a treasure here. Why don't we help our parents? And so we built a dual language program at Disney Elementary. It started with our pre-K. It is up to our second grade now. We saw what was in our community and how we could make it better. We also saw what the district offered, and it offered teachers from Spain. We brought in the teachers from Spain who could also bring in their culture and show that Spanish is just not from one country or one place. We brought in teachers when I... Sorry. Una de nuestras cosas de lo que yo aportaría es que haya variedad en las escuelas. Ya se han traído maestros de España en los cuales a través de los cuales podemos mostrar que el español no solamente viene de un idioma, de un país, sino que viene de varios países, y tener más aportaciones de distintas áreas para nuestros estudiantes. We hired staff that could speak Spanish, they could translate, and they could interpret. Hemos contratado personal también que puede hablar otros idiomas y puede traducir e interpretar. We looked at our ELL population and we went from 2 teachers, and working with the district we had 6 teachers of ELL. Hemos también incrementado el número de maestros que se dedican a los programas de inglés como segundo idioma. We made sure that our students knew how to use the computer programs iStation to help them learn English, but also to work with our teachers individually. Nos hemos asegurado también de que los estudiantes sepan el manejo de las computadoras y los programas que les ayudan a mejorar y aprender su inglés. We made sure that our library that had 17,000 books now has 6,000 books of that are in both Spanish and English. También nos hemos asegurado que en las bibliotecas que tienen 17,000 títulos, 6,000 de ellos sean material en español. When we were given the opportunity to have summer school, también se dio la oportunidad de tener el programa de verano. We reached out to the community and brought in ballet folklórico. Volteamos a la comunidad y trajimos muestras de ballet folclórico. And worked closely with the grocery stores to have field trips to teach all children about culture. También buscamos en las tiendas locales que tuvieran viajes guiados para nuestros estudiantes para que vieran la cultura a través de ellos. And we looked at safety. Vimos la seguridad. And we made sure that we had staff members located throughout our building who could answer any child's need within seconds. Vimos la cuestión de seguridad y nos aseguramos que hubiera personal a través de todos los edificios para que asegurarnos que ese personal pudiera responder las preguntas, las necesidades de seguridad de cualquier niño. I just retired after 36 years with Tulsa Public Schools. Me acabo de retirar después de 36 años de las escuelas públicas de Tulsa. I know what's possible. Sé lo que es posible.
because I've worked as much as I can to make it possible for our Hispanic children and our other children who are in ELL programs. Porque trabajé lo más posible para lograr estas cosas y sobre todo con los niños que están en los programas de inglés como segundo idioma y en otros programas. And I'm not just I'm continuing now. I will have classes in schools that teach parents English to help them work within the offices and with teachers. También me aseguraría de tener clases en las cuales los padres puedan aprender inglés y puedan tener una mejor comunicación con los salones de sus hijos. So if you want someone who cares and follows up with action, please consider me when you vote for District 5, Teresa Peña. Así que si quieren alguien de acción, ahora cuando voten les pido que por favor voten por mí, Teresa Peña, alguien de acción y no solamente palabras. This is John Crescent, and I'm currently representing District 5 for Tulsa Public Schools. Soy John Crescent actualmente, yo soy miembro de la mesa directiva y candidato a la mesa directiva. And I'm a former teacher of 16 years. 12 years I spent at Edison. Y soy un maestro, ex maestro de la escuela Edison por 12 años, 17 años, perdón. This is my 26th year coaching soccer. I spent 20 years coaching high school soccer. Y invertí 20 años siendo el instructor de soccer. And as I said previously, my son is currently at Edison, which is in District 5. Y como dije, mi hijo está actualmente en la escuela Edison, que es el Distrito 5. And when I got on the board as a teacher, I saw that the district needed to improve. But we talked about student outcomes once a year. Y cuando me vine a formar parte de la mesa directiva, hablamos de las necesidades de los estudiantes una vez al año. After getting on the board, I worked with our other board members to create a new strategic plan and make sure that plan was created from public input from people throughout Tulsa. Y desde que soy miembro de la mesa directiva, creamos un plan en el cual nos aseguramos de que tengamos colaboración de adentro hacia afuera de toda la comunidad. And in the last 3 years that we've implemented the new strategic plan, we now speak about student outcomes once a month instead of once a year, and student outcomes over the last year and a half in reading proficiency and college and career readiness have both increased across the district in every part of the city. Y desde que soy miembro de la mesa directiva, hablamos de las necesidades de los estudiantes una vez al mes, no una vez al año como lo hacíamos antes, y hemos visto un incremento en la mejoría de los estudiantes en las distintas materias que se les dan, muy positivo. And this has been done because of publicly elected school board members that have worked for our Tulsa students. At the same time, our state superintendent of schools has attacked TPS, and we need school board members that are willing to stand up for our Tulsa students and make sure that we have a locally elected school board that represents Tulsans and not have a school board that is taken over by the state and all of our students and all of our parents are being told what to do by one person in Oklahoma City. El superintendente estatal ha venido atacando a las escuelas públicas de Tulsa y debemos de asegurarnos de
de que ese control siga localmente y que la comunidad dicte qué es lo que se tiene que hacer en las escuelas locales y no que alguien del estado nos diga qué es lo que se tiene que hacer desde la capital del estado. And at the same time, we have to be willing to work with the State Department of Education, work with students, work with parents, work with the city of Tulsa, work with businesses, work with different communities from every part of Tulsa, churches, and different groups to make sure our students are getting the best education possible. And we can only do that if our elected representatives are listening and making sure that they're participating across Tulsa for every one of our students to be successful. Al mismo tiempo debemos de escuchar a nuestro superintendente estatal, también debemos de escuchar a nuestros dirigentes de la escuela, escuchar a nuestras distintas organizaciones que colaboran con nosotros, escuchar a los otros miembros, asegurarnos de que el control de las escuelas locales siga siendo local en colaboración con el resto de la comunidad. And even with all of the craziness that has happened on our school board as well as with the state over the last year and a half, I've stayed focused on student outcomes and been reasonable and have not attacked the other school board members that I work with and have kept open communication to make sure that we're focused on students, and we need that kind of leadership going forward, not someone who is not willing to do the work. Aún y con toda la locura que ha ido a nuestro alrededor, yo me he mantenido enfocado y he respetado al resto de la mesa directiva. Necesitamos seguir teniendo líderes que estén dispuestos a escuchar y participar con respeto hacia los demás y seguir colaborando para un mejor desempeño de nuestros estudiantes. And finally, I want to thank Que Buena and everyone that has asked us to come out and speak, because as school board members and as elections, this is extremely important that we understand who we're voting for, because these elections are even more important than any time in the history of Tulsa Public Schools. So thank you for inviting all of us today, and thank you for everyone for showing up. Quiero agradecer también a la Que Buena y a todos los que estamos aquí presentes por habernos tomado todo el tiempo de estar aquí. Es muy importante para nuestra comunidad que todo esto se escuche y seamos parte todos de estas decisiones. Gracias. This is Maria Seidler, and I am running for District 6. And I'm running because I didn't want to run. I started my nonprofit law firm, which is me, a year ago because I saw how parents were being bullied by school districts, lied by the school districts, and their children left unprotected in schools. La razón por la que yo estoy me estoy postulando para este cargo es porque he visto cómo padres, estudiantes han sido acosados por las escuelas y tengo como mencioné anteriormente, tengo mi organización sin fines de lucro, soy yo misma, pero quiero aportar para esta situación. As a lawyer, I've been on the other side of the table with various administrators at district level, at the school level, and one reason I said when they asked me to run was because I said yes, is because I know how bad some of these people are, and I know the lies that parents have been being told.
como abogada, yo he estado en el otro lado de la mesa y cuando se me pidió que corriera, que me postulara para esta posición, lo hago porque he visto como padres y como maestros se han sido acosados y burlados, mentido por el personal de las escuelas. I have a very good education, and it makes me sick when I think of all of the students, not just a handful, that are leaving TPS with hardly any education at all. Tengo una muy buena educación y me duele ver cómo muchos, no digo algunos, sino digo muchos, de los estudiantes al salir de las escuelas públicas de Tulsa salen con un nivel de educación muy bajo. 80% of our fourth graders are passed on while still at 80% of proficiency in reading and math. And when you pass them on then, they're throwaway kids because they can't catch up. El 80% de la educación el 80% de los niños del cuarto grado han demostrado que tienen nivel bajo de educación y aún así el 80% ha pasado y eso solamente nos dice que estos niños están siendo lanzados al siguiente grado sin la educación suficiente. I am hoping that as a member that what I can best do is defend parents' rights. I've been listening because I've been working for the past year, and I want to be on that school board so when we hear the school board dress up what's happening in our school, I'll be able to call them out. That's my pledge to the people who are asking me to run. La razón por la que yo estoy corriendo es porque quiero asegurarme de que, la razón por la cual yo me he postulado para este cargo es porque quiero asegurarme que los padres se sientan escuchados, ser la voz de sus padres y... Sí. Thank you. Muy bien, para cerrar esto, to close this up, we're just going to finalize by stating your name and the district that you're running for. Para terminar, vamos a ir de uno por uno y simplemente vamos a decir nuestro nombre y el distrito que representamos. Sarah Smith, District 6. Sarah Smith, Distrito 6. 6. 6. Calvin Moniz, District 2. Calvin Moniz, Distrito 2. Teresa Peña, District 5. Teresa Peña, Distrito 5. John Croissant, District 5. John Croissant, Distrito 5. Maria Seidler, District 6. Y Maria Seidler, Distrito 6. We thank you so much for your time during this bad weather. It didn't stop you for being here. That means a lot that you are serious about it. Thank you so much, and thank you for being here with us. David Casas presentó un programa de revista desde Tulsa para el mundo. Urbano, sin fronteras. A través de 104.9, 100.3 FM, Que Buena Tulsa y 100.5 FM, Viva Radio.